Conversamos con el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, todo a raíz de una noticia publicada en el diario La Prensa este jueves, donde se señala o se titula "El fiasco de los radares de Finmecánica, estudian revocar contrato". La noticia, licenciado Mulino, señala que el escándalo por la compra de equipos de seguridad a Italia tiene ahora un nuevo capítulo: los radares adquiridos por la administración de Riccardo Martinelli a un costo de 125 millones a la italiana Selex, filial de Finmecánica, no están cumpliendo su función. Así lo aseguró el presidente Juan Carlos Varela, quien además precisó que el director del Servicio Nacional Aéreo Naval, Senan, Belcio González, le informó que los equipos instalados, 8 hasta ahora, no detectan las lanchas rápidas que transportan drogas por el mar, porque fueron diseñados para rastrear barcos más grandes como buques. ¿Qué respuesta tiene usted frente a un señalamiento como este? Agradezco mucho la oportunidad que me brindas de hablar sobre un tema que ha sido llevado y traído durante todo este tiempo. En primer lugar, el contrato. El contrato que será llevado al Consejo de Gabinete el martes, de acuerdo a las versiones oficiales, para ser analizado y decidido, es el contrato que no negoció José Raúl Mulino. Es el contrato que negoció el MEF de Alberto Vallarino, Dulcidio González, Dulcidio de la Guardia y el señor Kemlani, que era el jefe de crédito público. Ese contrato lo negociaron porque la ley así lo establece, que es el MEF, porque en aquel momento eso iba a ser un componente de deuda pública y lo negoció enteramente el MEF. ¿Usted no estuvo sentado en esa mesa? No, señor. Cuando a mí me enviaron el contrato, yo le hice dos pequeñas observaciones como abogado de algo de experiencia en estos temas, y la contraparte del Citibank fue representada por una firma de abogados de gran prestigio en Panamá, que llevó adelante la representación del Citibank de Londres como cabeza de un crédito sindicado donde participan, creo que 4 bancos más de aquella localidad. Por lo tanto, ese contrato no se ha cambiado en una letra y se ha cumplido al pie de la letra, tanto en la ejecución como en los pagos. Así que el ministro de la Guardia está en la mejor condición del mundo de explicarle al Consejo de Gabinete que ese es el contrato que su sección en aquel entonces, en el 2010, negoció y que sí, yo firmé, autorizado por el Consejo de Gabinete, suscrito en una resolución de gabinete por el entonces vicepresidente y canciller Varela, por Alberto Vallarino, que era el ministro de Economía y Finanzas, y todos los ministros arnulfistas en el gabinete de Riccardo Martinelli. O sea que es el mismo contrato que no ha sufrido un solo cambio y estaba al día en sus pagos al momento de yo dejar el Ministerio de Seguridad, y había que hacer un pago el 29 de julio, o sea, antes de ayer, que se surte a través de algo que se denomina una cuenta de pago parcial, que contra recibo conforme el ministerio emite ese documento que se firma inclusive en el MEF, y el Citibank de Londres le desembolsa a Finmecánica, en este caso a la empresa filial Selex, que es la que fabrica y está instalando los radares. Así que Panamá no paga directamente. No, señor. A Selex. Panamá desembolsa al final, cuando esté terminado todo el contrato. Entonces nosotros pagamos a través de la carta que se abrió de crédito del Banco Nacional de Panamá, y que el Ministerio de Economía y Finanzas de aquel momento puede dar las explicaciones técnicas, porque yo no participé de ninguna negociación de ningún contrato con Finmecánica. ¿Quiere decir que hasta la fecha Panamá no ha desembolsado un centavo? Emite estos documentos, que es como para que Citibank desembolse. Exactamente, Citibank es el que desembolse. Obviamente hay que pagar cuando entreguen todos los equipos y estemos conformes y estén funcionando. ¿Cuántos equipos han entregado hasta el momento? Todos los helicópteros, el radar y los radares. Todos están en Panamá. Todos están en Panamá. ¿Instalados cuántos? Instalados hay 8 o 9. De los 18. De 18. Así es. 8 o 9 de 18. Así es. Y aquí dice que el pasado 29 de julio el gobierno tenía que desembolsar un pago. Bueno, es el documento que se llama la cuenta de pago parcial. La cuenta de pago parcial que se emite en favor del Citibank, y ellos allá son los que hacen el desembolso. Se dice que se le pidió un plazo de 30 días a Citibank.
mientras esto se discute en el gabinete. Puede ser, digo, eso cabe dentro de lo posible. Yo tuve 2 o 3 reuniones con los representantes del Citibank de Panamá regionales que manejan. El Citibank tiene otra condición, que es por muchos años el banco que maneja el Steering Committee de la deuda pública panameña. Son como asesores o regentan esa relación con el Departamento de Crédito Público del MEF. Y puede ser, yo tuve con ellos reuniones en algunas ocasiones sobre el contrato ya ejecutado en el proceso de cuando estábamos viendo el tema de los helicópteros, el tipo de helicóptero, etcétera, y una situación que surgió que tuve yo que viajar a Italia, que ha sido la única vez que he ido a Italia para hablar de estos temas. Así que es perfectamente posible. Sin embargo, este es un contrato parcialmente ejecutado y como abogado que algo sé de esto, no hay causal para revocar este contrato. Nos vamos a meter en camisas de once varas por andar ganando aplausos politiqueros sobre texto de algo que no tiene nada que ver de ninguna manera. Reitero, es el contrato que negoció, acordó de la A a la Z el Ministerio de Economía y Finanzas bajo la regencia de Alberto Vallarino y Dulcido de la Guardia en su momento con el señor Mahesh Kemlani, que era jefe de crédito público. Entonces, o sea que lo que se habla del pago de coimas, yo quisiera que sea el actual ministro del MEF el que diga si en ese contrato, como se lo pregunté yo al abogado del banco Citibank una vez, yo quiero que tú digas si en ese contrato hay una sola cláusula que diga que aquí hay comisión para alguien o coima para alguien o algo para alguien indebido que no sea el pago por los servicios y los equipos entregados a la República de Panamá. Que lo digan ellos y que demuestren dónde dice en el contrato que ahí hay que pagarle una comisión a alguna empresa más allá del Citibank que representa a 4 bancos o 5 bancos a través del crédito sindicado. O sea, estos son temas... El hecho de que no esté en el contrato no descarta que se haya podido... Es un tema ajeno a la República de Panamá. Si la empresa, en su momento, la empresa que recibe esos pagos allá, decide dar o no dar comisión, pago a terceras personas, ese es un problema que se suscita en Italia, no en la relación del gobierno de la República de Panamá a través de el Citibank de Londres. O sea, que ¿Ustedes insinuaron alguna vez jamás coima alguna? Yo no fui el que traje Berlusconi a Panamá, el que lo trajo fue Juan Carlos Varela cuando era canciller. Yo no invité a Berlusconi a Panamá. Yo no invité a Berlusconi a Panamá. Yo recuerdo una conversación que tuve con Juan Carlos en el marco de la puerta del Consejo de Gabinete, que yo le pregunté, ¿tú para qué traes este tipo aquí? Así, como soy yo. Yo no voy a esconder nada. Y yo no me escondo y doy la cara por mis actos públicos. ¿Qué vas a traer este tipo para acá? Dice, no, lo que pasa es que preside la Unión Europea y va a venir el primer ministro de Corea del Sur a ver el tema minero. ¿Recuerdan el tema minero? Bueno, a eso vino el primer ministro de Corea del Sur, entre otras cosas, hay una reunión de presidentes del SICA. O sea, y esto surge producto de una reunión en donde incorporan a Italia y México a un programa de seguridad de SICA que ha quedado en nada como todo lo que pasa en SICA. Entonces, yo quiero decir claramente que si ese contrato establece que hay la posibilidad de un pago indebido a través del Citibank, no estamos hablando del banco XY de la cooperativa de empleados del Metro de Londres, no, es el Citibank de Londres, que es el mismo Citibank de Nueva York, que es la contraparte con la que yo sí sostuve 2 o 3 reuniones durante la vida de este contrato, por razones evidentes. Ellos son los representantes aquí en Panamá y manejan regionalmente. Pero ahora resulta, según se dice ayer, que los radares son un fiasco, que no funcionan. Mira, este es un tema altamente técnico. Primero que no es un radar, es un sistema de radares. Hace mes y medio, en presencia de los altos mandos del Servicio Aeronaval, en la estación de Cocolí, que es donde opera el Centro de Comando y Control, yo traté en la transición que el ministro Aguilera fuera allí. Porque una cosa es decirlo, otra cosa es ir y ver la alta tecnología de lo que estamos hablando. Los ingenieros de Celex me manifestaron, en presencia del oficial, creo que apellido Laniado del Senan, que maneja esto, de que había un problema de calibración. Y se entiende. Si tú coges el radar de la Barqueta en Chiriquí versus el de Farallón, por ejemplo,
los tránsitos o las naves que transitan, valga la redundancia, enfrente de esa playa, son distintas. Ahí tú cubres, de la barqueta tú llegas hasta Punta Burica y cubres los tanqueros que entran a petroterminales. Estamos hablando de distintas en tamaño. Exactamente. En largo. Exactamente. En función de kilómetros de cobertura, cada radar de esto cubre hasta 38 millas náuticas. Para naves arriba de 32 pies es un calibraje. Y menores de 32 pies es otro calibraje dentro de un ranking de 18 y de 10 kilómetros. Entonces, sí, los italianos me dijeron, estamos calibrando, pero esto se va a terminar de calibrar cuando estén todos los radares. En ese momento, ¿por qué se da la reunión? Porque yo pedí, porque quería ver la integración de los 8 radares que estaban instalados funcionando en Cocolí, y me lo mostraron. Eso, los que han visto alguna película, los radares indican, prenden luces, cada luz de esa es un tránsito, ¿no? Porque cubre también hasta 1500 pies de espacio aéreo hacia arriba. El personal que maneja cada instalación de radar es personal debidamente entrenado, personal civil. Y ellos los entrenan para identificar los perfiles y saber, por ejemplo, que en la barqueta, uso el ejemplo de la barqueta, ese punto guarda relación con los pesqueros, los camaroneros que por ahí pasan, y los otros puntos pueden ser lanchas distintas, que implica que ¿qué hace Senan? Manda, una interceptora a verificar de que esa lancha no lleva droga o no lleva indocumentado o no está cometiendo alguna actividad ilícita. Eso se calibra y punto. Y se va a hacer, o sea, tiene que hacerse. Hay que esperar la terminación de toda la instalación para poder que el sistema, no un radar, funcione y se integre. Lo digo así y no están todos debidamente instalados porque se dieron casos, por ejemplo, en Cunayala, en Porvenir. La dirigencia indígena de esa área no quería el radar. Intuyo yo por obvias razones, le vamos a matar el negocio, porque por ahí trafican y cargan droga de día y de noche. Finalmente, como en abril accedió el Consejo General, y creo que ya se está procediendo a instalar. Esa fue la instrucción que se le dio a Senafron, que es el que cuida allá, para que permitiera ya el acceso a la empresa, contratistas y subcontratistas, que son las que se dedican a instalar esas cosas. En otros lugares, muy inaccesibles, eran los lugares ideales, pero era inaccesible por la logística. No hay carretera, en algunos casos no había luz eléctrica, que no es problema porque tienen dos plantas de electricidad que se manejan con diésel, pero tú tienes que llevar y traer la gente el diésel y eran puntos inaccesibles. Entonces yo dije, bueno, busquen uno que no sea el perfecto, pero que sea el ideal, en donde nosotros tengamos la capacidad, sobre todo Senan, que es la que transporta, penetrar al lugar y llevar y traer y sacar a la gente que ahí trabaja y relevar los turnos. Eso es lo que ha tomado tiempo. ¿Belcio González no sabía eso? Belcio González no estuvo en la reunión esa porque estaba incapacitado, pero sí estuvo el comisionado Luis Ruiz, que es el subdirector de Senan, y toda la playa y toda la plana menor. Él hace una aseveración muy seria. Estas lanchas rápidas no las detectan. Una cosa es lo que haya dicho Belcio y otra es la que haya interpretado y haya puesto el diario de la prensa. Yo ayer hablé con Mendoza, por ejemplo, y le dije, te voy a contestar porque ya oí las declaraciones del presidente y yo creo que es un tema meramente de calibración que yo conozco desde hace mes y medio. Eso no significa que yo estoy admitiendo una falla, como pusieron en el titular hoy día, o que los radares no sirven. Ese es un sistema altamente sofisticado. Cuando eso se termine de hacer, pues se terminará y se ajustará. Y Panamá no paga hasta que no esté funcionando al 100%. Entonces, ¿cuál es el riesgo de nosotros? Ninguno. El riesgo de ellos, que no funcione y no se les paga. Así dice el contrato. Ese es un contrato altamente técnico, altamente descriptivo de cómo funciona, sobre todo que es un contrato en euros, las tasas de intereses, la fluctuación del euro versus el dólar, el momento de pago. Por ejemplo, en el pago de los helicópteros, nosotros nos ahorramos $400,000, porque en ese momento la tasa y la ecuación para calcularla nos favorecía y Panamá se ahorró $400,000. Revocar el contrato, ¿qué puede significar para Panamá? Primero que todo sería una incongruencia jurídica, una decisión traída de los cabellos porque no nos han incumplido. Las causas de terminación de un contrato están en el Código Civil. Un pasante de segundo año de derecho te las puede recitar.
si la parte está cumpliendo y nosotros estamos cumpliendo, como en efecto nuestro gobierno cumplió, yo no sé si pagaron el 29 de julio, reitero, no hay razón válida jurídica para resolver un contrato por razones políticas. O porque no me guste, o porque esto se tejió toda una novela y un escándalo alrededor del tema. Si queremos incurrir en las locuras que ha hecho Argentina y que han hecho en otros países y hacer las cosas a la brava, pues también la pueden hacer. Si gobernar es decidir, como me decía un expresidente de Costa Rica a mí. Gobernar es decidir. Si decides bien o decides mal, ya ese es tu problema y tu responsabilidad como jefe de un gobierno. Lo que tú no puedes es, en este momento, estar haciendo estas sentencias publicitarias en función de algo que técnicamente aún no se sabe porque dicen que lo van a analizar. Hay equipo técnico en Senan capacitado para manejar esto. Hay un jefe de proyectos, un comisionado, un jefe de proyectos que es el que ve todo esto. Ha sido entrenado en Italia, tiene la relación con los ingenieros. Selex tiene aquí un equipo de planta de ingenieros viendo esto hasta que lo terminen. Así que yo no siento sinceramente que hay causal válida. Y reitero, este fue el contrato que el MEF de Alberto Vallarino negoció. No lo negoció José Raúl Mulino y el equipo del MINSEC. Lo negoció el MEF de Alberto Vallarino y Dulcido de la Guardia y Mahesh Kemlani, que no me dejarán mentir. Ahí este es el mismo contrato, ese contrato no ha sido adendado jamás. ¿Cuál sería el principal beneficio para Panamá de que esto esté funcionando? Blindar nuestras costas, como en efecto está pasando. Blindar nuestras costas. El narcotráfico, cuando yo empecé esta dura tarea, nuestras costas eran un puerto libre de exportación de drogas, sobre todo de la costa pacífica del Darién, la que pega hacia Colombia, del Jaque para abajo. Y la recomendación no fue un invento mío, forma parte de un plan estratégico de seguridad que nos diseñó McKinsey & Company, una empresa que también me recomendó Alberto Vallarino como ministro del MEF y que rindió un gran trabajo, que son el librito de McKinsey, donde establecía, esta era una de las 3 decisiones que hay que evitar que la droga entre al territorio nacional. El fenómeno ha cambiado un poco, porque ahora están las BACRIM, que no existían en ese tiempo. En aquel tiempo, quien exportaba la droga era la FARC, a través de los campamentos que de Jaque para abajo controlaban dentro del territorio panameño y que tenían toda la posibilidad de exportar, y ahí no cuidaba a nadie. Desde el momento en que cambiamos la política y Senafrón comienza a recobrar el territorio nacional en ese sector, pues el narcotráfico buscó otras fórmulas. Hoy ya he sabido y he leído por ahí en algunos medios ya cómo funcionan las BACRIM, que yo lo vengo diciendo no ahora, yo lo vengo diciendo hace por lo menos un año, que el reto más importante del quinquenio en el que nos encontramos es las pandillas y controlar narcotráfico producto de las BACRIM. Más nada, las bandas criminales. Las bandas criminales. Y esas dos, los urabeños y la otra que no recuerdo en este momento el nombre, en algunas áreas limítrofes o cerca del límite de nosotros tienen más poder que la FARC. Poder de fuego estoy hablando, y mayor número de gente. Y esas sí tienen logística y combinación con las pandillas locales. Entonces, el reto nuestro es entender cómo funciona, y yo dejé toda la cooperación abierta con Colombia para entrenar nuestra dirección de judiciales, los fiscales, la gente de Senafrón, para entender el cómo maneja BACRIM el tema de narcotráfico, así como con autoridades de seguridad de los Estados Unidos, y empaparnos de un problema que es grave en Colombia, así como también el de la minería ilegal que se está dando en ríos cercanos a la frontera con Colombia y en el área minera de Petaquilla, allá en Coclé del Norte. Varias operaciones se han hecho desmantelando bachas de lavado de oro ilegalmente, con toda la destrucción ecológica que eso significa, con el ánimo de que no tengamos nosotros, además de los riesgos propios de nuestra posición geográfica, los problemas que tiene, por ejemplo, Perú, Colombia, con la extracción ilegal de oro, que es un mecanismo abiertamente vinculado al narcotráfico para lavarlo. Así que esos son los retos. Yo juré y prometí no hablar más de este tema, y porque no manejo la información que 24/7 manejaba antes, pero sobre esta he hecho la excepción contigo porque creo que el país debe ilustrarse más allá del bochinche de todos los días. O sea, si tú como gobierno vas a pasar satanizando todo lo que hizo el gobierno anterior, esa es
tu privilegio. Y lo puedes hacer. Vamos hasta cuándo te dura la mecha. Porque gobernar es decidir. Subrayo eso. Gobernar es decidir. Puedes tirar al traste este contrato, vas a tener un problema grave con Italia, desde el punto de vista bilateral, un problema con el banco, con Citibank, y yo quiero que me desmonten todo eso. Por eso cuando Juan Carlos Navarro cometió el desliz en la campaña de decir que él iba a revocar el contrato, iba a devolver los helicópteros y los radares, yo enfrenté eso abiertamente como una barbaridad jurídica. Esa fue la frase que yo usé.